Pero ¿por qué es tan eficiente y potente este jarabe, este remedio natural? Es el combo perfecto de abrir, desinflamar y limpiar, lo que lo hace sobresaliente. Es por eso que va un paso más allá. Esto lo convierte en un apoyo más completo para afecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta bronquitis, asma o enfisema pulmonar inclusive. Son muchas las personas que hoy en día buscan un alivio natural para la tos, para el dolor de garganta, para la flema, para el catarro, ya sea crónico o por fumar, para el goteo nasal, o incluso muchos necesitan un apoyo respiratorio profundo, un alivio para condiciones como el asma, la bronquitis, la neumonía, las alergias crónicas. Es por eso que hoy les quiero compartir cómo hacer un jarabe natural que es mucho más potente que los conocidos tradicionalmente, porque es un potente broncodilatador, especialmente gracias al ambay, que ayuda a relajar y abrir las vías respiratorias, facilitando la respiración y aliviando esa sensación de ahogo o sibilancias que a veces acompaña a la tos, al asma y a la bronquitis. Yo lo recibí de generación en generación y hoy se los quiero compartir. Vamos a preparar la receta con todos los trucos y los detalles a tener en cuenta. Y les prometo que será realmente una solución natural, sencilla y efectiva. Así que antes de contarle más sobre este jarabe, vamos a la magia de la cocina y a prepararlo. Es muy sencillo de hacer y lo tendrás listo en tu botiquín natural. Para esta receta vamos a utilizar medio litro de agua filtrada que vamos a poner a hervir. Hirvió, colocamos 50 gramos de hojas de ambay y vamos a colocar 6 o 7 hojas de níspero. Vieron que algunas son más pequeñitas, otras más grandes. Y vamos a bajar el fuego al mínimo. Vamos a ponerle la tapa para que aprovechar los vapores también. Y lo vamos a dejar unos 10 minutitos, se va a reducir un poco. Mientras tanto vamos a hacer un caramelo. Vamos a utilizar 200 gramos de azúcar. Si tienen azúcar integral o mascabo, mejor. Y si no, el azúcar que tenga. Si este video te está gustando y la información te parece valiosa y querés dejar tu apoyo, es sencillo. Podés apretar y dejar un dedito arriba, un comentario por más pequeño que sea y, por supuesto, y lo más valioso para nosotros, compartirlo con aquellas personas que sientas que esto les puede hacer muy bien. Esto se hace a fuego suavecito. Ahí vamos. Vamos a dejar el fuego bajito y vamos a hacer el caramelo despacito hasta que quede dorado. Lo que tenemos que procurar es de que no se queme, que no se ponga negro, porque así el jarabe no se va a poner amargo. Yo cuando hago caramelo trato de no mover demasiado el azúcar. Ven que ahí ya se va haciendo más clarito. Le voy moviendo la capita de arriba nomás, apenitas, para distribuirlo, porque a veces me queda mucho de un lado que del otro, porque quema distinta la olla. Ahora cuando quede marroncito, ven acá ya está quedando doradito. Voy a mover un poco la olla para que sea parejo y empiece a tomar más doradito de este lado. Tenemos que cuidar de que no se ponga negro, que no se queme. En este ya pasaron los 10 minutos, entonces lo que hago es apagar el fuego y lo voy a dejar reposar unos minutitos, 5 minutitos, 3 minutitos, un poquitito más, que baje un poco el calor. Bueno, ahí que vemos que se está poniendo más doradito, yo ya lo muevo. Ya van a sentir un olorcito y ahí ya lo sacamos, ¿sí? En mi caso lo tengo que enfriar rápidamente. Yo lo enfrío, pero solo porque estas ollas de acero inoxidable se calientan mucho y seguiría quemando por un rato el caramelo y no quiero. Mientras tanto, vamos a colar lo que tenemos aquí. Son las más grandecitas y me cuesta colar porque las vamos a volver a usar.
Traemos más del juguito. Todo esto lo vamos a volver a usar. Ahora, con mucho cuidado, vamos a ir vertiendo la preparación. Cuidado que puede saltar, por eso lo hacemos así. Hacemos con cuidado. Y como vieron, esperé que enfriara un poquitito el caramelo, si no salta todo de golpe. A esto le vamos a agregar todas las hojitas que le sacamos ahora. Y lo vamos a dejar 10 minutos. Vamos a ir revolviendo cada tanto. Pasaron los 10 minutos, voy a sacar las hojitas más grandes, como hice hoy, y ahora lo vamos a colar. Vamos a colarlo ahora con una gasa. Queda mucho jarabe en las hojas de ambay, así que va a ser mejor apretarlo bien. Ahí vamos por partes. Le vamos a agregar miel orgánica, así, una cucharada sopera. Le vamos a agregar también propóleo. Tanto la miel como el propóleo son opcionales, pero van a potenciar muchísimo este remedio. Propóleo, una cucharadita. Ahora los mezclamos muy bien. Una cosa importante es que cuando agreguen la miel, el jarabe ya tiene que estar a temperatura ambiente, casi frío. Y ahí les voy a mostrar en este vaso de vidrio cómo queda la consistencia. Miren lo que es esto. Miren la consistencia del jarabe. Y ahora lo vamos a envasar. Para eso voy a usar 2 frasquitos de color ámbar, para que quede oscurito, que ya están limpios, pero lo que hago es ponerle un chorrito de alcohol luego de que estén higienizados, batirlo muy bien para desinfectarlos muy bien. Bueno, vamos a llenarlos. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo podemos usar. Podemos tomar en adultos una cucharada grande cada 4 o 6 horas. Y en niños una cucharadita pequeña, lo mismo cada 4 o 6 horas, pero en niños grandes, ¿no? A partir de 7 años. Lo vamos a llevar a la heladera, lo mantenemos refrigerado en la heladera, le vamos a poner la fecha rotulada en el frasquito. Y nos va a durar aproximadamente un mes y medio, incluso 2. La verdad puede durar un montón porque tiene azúcar y está hecho a base de azúcar y miel. La combinación de ambay y hojas de níspero es una sinergia perfecta de la naturaleza y cada uno aporta propiedades muy valiosas. Ambay, Cecropia adenopus, el rey o la reina del pulmón. El ambay ha sido venerada en la medicina tradicional por todas sus propiedades y por esta capacidad tan potente para aliviar el sistema respiratorio. Y la ciencia moderna inclusive ha comenzado a validar muchas de sus propiedades. Es un expectorante natural y esta es una de sus propiedades más destacadas. Por eso es muy útil para las flemas, para el resfrío, para el catarro crónico. Es un broncodilatador y antiinflamatorio. Como les decía, contiene compuestos como la vitexina, que es un tipo de flavonoide, y tiene otros compuestos que actúan como antiinflamatorios y broncodilatadores. Esto significa que va a ayudar a relajar los músculos de los bronquios, facilitando la respiración y reduciendo la inflamación de las vías respiratorias. Por eso se lo considera un corticoide natural. Es uno de los pocos que nos da un gran apoyo en casos de asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, efisema pulmonar. La verdad es valiosísimo. También es antiespasmódico. Ayuda a calmar espasmos, lo que es beneficioso para la tos irritativa o la tos espasmódica. Es muy útil cuando hay retención de líquidos y también es un sedante suave
para problemas de nervios. Se le atribuyen propiedades como tónico cardíaco y para bajar la fiebre. Impresionante. Ahora, las hojas de níspero también son muy valoradas en la medicina tradicional. Complementan perfectamente al ambay y potencian el remedio. Es expectorante y antitusivo. Va a dar un efecto calmante sobre las mucosas irritadas. Y esto ayuda tanto a la tos productiva como a la tos seca. Que vieron esa molestia que hay, esa picazón y como que no llega. Bueno, ahí genera ese efecto sedante, ese efecto calmante. Pero además es una fuente rica en compuestos triterpénicos y protectores del tejido pulmonar, ayudando a modular la respuesta del cuerpo a reducir la producción excesiva de moco. El níspero también tiene un apoyo digestivo y hepático. Tradicionalmente también se lo ha usado para mejorar la digestión y reducir molestias estomacales. Además es un hepatoprotector, por eso es el complemento ideal para este jarabe. Y estas dos hierbas lo hacen sumamente potente, además de la miel y el propóleo que aportan lo suyo también, pero son optativos en este jarabe. La estrella fundamental es el ambay. Luego sigue el níspero, que es excelente, y opcional, pero para potenciarlo y hacerlo realmente como se hace, le agregaríamos la miel y el propóleo. Antes de seguir, también les quiero contar que se pueden hacer inhalaciones con ambay y esto va a potenciar la curación, el proceso de curación, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se hace? En una ollita vas a poner aproximadamente 1 litro, 1,5 litros de agua y le vas a tirar un puñadito de hojas trituradas de ambay, como las que usamos para la receta, un poquito, que se hierva esa agua y cuando empieza a largar ese vaporcito, podemos retirar la olla del fuego para más seguridad, ponernos una toalla para recibir todo el vapor, no ponernos demasiado cerca de la olla y respirar ese vapor. Y lo vamos haciendo, vamos tomando descansos, siempre con cuidado de no quemarnos. Van a ver cómo despeja las vías respiratorias y es casi que mágico. Ahora vamos a pasar a las precauciones o consideraciones importantes que hay que tener. Si bien este jarabe es tradicionalmente seguro en sus dosis recomendadas, como siempre es fundamental usarlo con precaución y sabiduría. Nunca va a reemplazar el diagnóstico médico. Utilízalo como un complemento, como un apoyo. Si los síntomas persisten o empeoran, hay que consultar con un profesional de la salud. Siempre va a ser recomendable, si estás embarazada o en la época de lactancia, no consumir remedios naturales, al menos sin consulta previa al médico y ver si se puede o no. En bebés o en niños pequeñitos, lo mismo. Consultar con un pediatra antes de administrar cualquier remedio natural. Si estás tomando medicamentos, tampoco. Si llegaras a tener alergia a alguna de estas plantas, tampoco consumir este jarabe. Si tenés diabetes, tampoco, porque este jarabe tiene mucho azúcar. Aunque mencioné que es un tónico cardíaco, personas que tengan afecciones cardíacas preexistentes deben usarlo con cautela o supervisión médica. Por el tema del azúcar que tiene el jarabe, tengan en cuenta que lo van a tomar solo cuando se encuentren mal. No es algo que vamos a estar consumiéndolo y sea parte de nuestra dieta habitual o de nuestra alimentación. Es algo excepcional. ¿Y sabías que hay una forma muy sencilla de prevenir los problemas respiratorios? Como los resfríos, gripe, goteo nasal, flema, y que te ayudan todo lo demás en tu salud. Te dejo aquí mi video de por qué tomar un vaso de agua con limón todos los días. Te cambia la vida. ¿Qué te pareció este jarabe y toda la información que te compartí? Me lo dejas acá en comentarios, así te leo. Podés apretar y dejar un dedito arriba y compartirlo con aquellas personas que sientas que esto les puede hacer muy bien.